¿Cómo afrontar las situaciones que se están presentando a nivel mundial, a nivel de noticias, pero también a niveles personales y familiares? Estamos viviendo tiempos complicados. Hay mucho movimiento a nivel de predicadores y de pastores con respecto a las noticias mundiales, a lo que está haciendo el presidente Trump de Estados Unidos, a lo que ha pasado con las Naciones Unidas y con la creación de un reemplazo, parece, todo indica que es así. Voy a comentar con un poquitín más de detalle sin profundizar mucho en eso. Las Naciones Unidas fue una coalición que se estableció dizque para tratar los problemas que se presentaban entre las naciones después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la verdad es que nunca las Naciones Unidas como institución ha tenido una claridad en su desempeño, en ese papel de coordinadora entre las diferentes naciones y sus diferentes problemas. Entonces, lo que se venía viendo en los últimos tiempos es que se había convertido, según las denuncias, en una fuente de corrupción. Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, decidió retirarse de las Naciones Unidas y retirar todo su apoyo económico, entendiendo que Estados Unidos era el principal proveedor económico de las Naciones Unidas, casi el 70%. Obviamente, al retirarse los Estados Unidos, se desfinanció las Naciones Unidas y aparte de eso, Donald Trump empezó a establecer o crear una llamada Junta de Paz. Inicialmente dizque con el propósito de establecer la paz en Gaza, pero ya se está viendo que el propósito es mucho más allá y está invitando a diferentes países a que se unan a esa junta. Todo indica que va a ser el reemplazo de las Naciones Unidas con el supuesto propósito de buscar la paz mundial. Recordamos entonces la palabra que nos dice: y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Son muchos entonces los analistas bíblicos que están considerando que hay un inicio de un nuevo orden mundial a partir de esa junta de paz y que ciertas figuras que están allí, no tanto Donald Trump como su yerno Jared Kushner, está tomando una importancia política muy grande. Ha tenido un papel protagónico en el conflicto de Gaza y está descollando rápidamente sin ser político. Entonces ya se ha empezado a hablar de que Jared Kushner podría ser el anticristo. ¿Qué tenemos hasta ahí? Según algunos, un candidato a ser el anticristo y una junta que podría iniciar el nuevo orden mundial desde una perspectiva que no se había considerado antes. Bueno, como noticia es muy impactante, pero el problema es lo que genera a nivel emocional y espiritual en el mundo que conoce estas noticias. Y entonces también estamos viendo el cumplimiento de otra profecía, que es que habrá tribulación cual no la ha habido, ni la habrá. Está aumentando el nivel de ansiedad en todos los habitantes de la tierra, máxime cuando también ocurren este tipo de catástrofes o de fenómenos meteorológicos tan agudos, tan fuertes, como el que acaba de pasar por Estados Unidos y que incluso llegó hasta aquí, hasta Colombia. Nosotros vimos estos últimos días de tremendos aguaceros y muchísimo frío. Entonces, juntando todas estas cosas y entendiéndolo desde la base bíblica, tenemos que hacernos una pregunta: ¿cómo afrontarlas?
¿Cómo afrontar estas y las nuevas noticias que vengan, las nuevas situaciones estresantes que se vayan a ir dando, dado que conocemos lo que la palabra de Dios profetiza? No hay sino una sola forma, y ese es el tema de hoy: nuestra relación adecuada con Dios. Si yo tengo una relación adecuada con Dios, no me voy a preocupar por la tempestad que esté ocurriendo en el mundo. Recordando el pasaje de Cristo en la barca, cuando llegó la tempestad allí a azotar la embarcación de los discípulos, y el Señor se levanta, calma la tempestad. Esa es una figura que tenemos que manejar continuamente en la búsqueda de la relación adecuada con Dios. Pero ¿cuál es la relación adecuada? Obviamente la relación bíblica, pero ¿será todo tan teológico o habrá algunas formas más prácticas de entender? En primer lugar, ¿qué relación queremos tener con Él? Es una pregunta también que tiene plena cabida en este momento. ¿Qué relación quieres tú tener con Dios? Porque algunos podrían responder: no, pues para mí es suficiente asistir a una iglesia y abrir una Biblia. Seguro que es suficiente para ti, pero no para todos. Habrá algunos corazones inquietos que quieren una relación un poco más cercana, más íntima, más abierta al Señor. Esto es parte del estudio bíblico que hacemos con frecuencia. Por eso no nos enfocamos tanto en las noticias como en los remedios para afrontar las situaciones mundiales. El tema de hoy tiene que ver con eso: cómo afrontar nuestra vida en forma práctica ante tantas amenazas que están saliendo continuamente. La penúltima pregunta que habíamos hecho es: ¿qué relación queremos tener con Él? Porque la última es todavía más cuestionante. ¿Qué relación quiere el Señor tener con nosotros? Vamos a meditar entonces en el misterio de su presencia en lo ordinario. Profundizar en este misterio es esencialmente aprender a vivir con los ojos del alma abiertos. ¿Qué quiero decir? Que hay una forma adecuada de relacionarnos con Dios y hay una forma adecuada que Dios quiere tener con nosotros. Pero hay que descubrirla. Porque decía yo que algunos pueden creer que es suficiente tener una relación religiosa. Porque para el cristiano maduro, esa madurez o esa santidad no debe ser una evasión de la realidad, no lo es, sino es más bien una inmersión más profunda en esa realidad. Es una revelación, es un reconocer que la gracia de Dios es lo que sustenta esa relación con Dios. Pero ¿cómo entendemos cómo la gracia sustenta? Pues que yo puedo intentar de muchas maneras buscar la relación adecuada, pero finalmente es el poder de Dios, es la gloria de Dios la que viene y me muestra cómo es que yo debo acercarme a Él. Y me da la capacidad para hacerlo. Porque creo que todos tenemos que aceptar que es muy común una lucha interior donde buscamos apartarnos de una repetición ritualista de obligaciones, entre comillas, cristianas. Me toca ir a culto, me toca leer la palabra, me toca orar. Eso no me satisface. Entonces busco en lo profundo un estado más deseable para sentir la presencia viva de Dios. Un tema que hemos tocado muchísimas veces, porque yo personalmente no considero que el Señor se haya sentado en un trono y haya creado un universo y unas criaturas para que se establezca una relación religiosa
porque lo vemos en la misma palabra de Dios. Existió esa relación religiosa con el pueblo de Dios, porque el pueblo no lo entendía. Dios quería mostrarles algo más allá, pero Israel no entendió. Y entonces el Señor finalmente vino a traer una forma nueva, el pacto nuevo, para que nos relacionáramos con Él de una manera mucho más profunda. Pero aún en el pacto nuevo, muchos son los que no han entendido cuál es el sentido de la relación que Dios quiere. Vamos entonces a profundizar en eso a través de la palabra que está en Génesis, capítulo 28, versículos 16 y 17, la cual citamos en estos días, pero que hoy vamos a profundizar. Génesis 28, 16 al 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué se aterrorizó Jacob? Porque antes de que viniera toda la revelación del nuevo pacto, la presencia de Dios era temible. Los sabios decían que no se podía estar en la presencia de Dios y vivir. Eso era cierto en determinado término, pero no completamente. Cuanto a santidad, es completamente cierto. El pecado no puede sobrevivir ante la luz, se destruye. Entonces yo tengo es que ser transformado, que es lo que vino a mostrar el Señor Jesucristo, a su naturaleza. Por eso Él me da la nueva naturaleza en el nuevo nacimiento, y por eso Él me da el Espíritu Santo para que esa nueva naturaleza se desarrolle en la santidad, para que entonces yo pueda disfrutar de la presencia, de la cercanía, del rostro de Dios, ya sin ser temible y mucho menos llegar a ser destruido. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Consideremos lo siguiente. Para Jacob viene una revelación de todas maneras. Jacob no estaba en una montaña sagrada porque la hubiera buscado. Él estaba en cualquier sitio, seguramente llevado de la mano de Dios, pero él no lo sabía. Él no estaba buscando un sitio donde establecer un altar o un edificio donde adorar a Dios. Simplemente estaba huyendo por su vida, huyendo de la pensada persecución de Esaú. Estaba solo y estaba agotado. Entonces el misterio aquí es que la puerta del cielo que él ve en el sueño, la que da paso a la escalera por donde suben y bajan los ángeles, esa puerta del cielo se abrió para él en algo absolutamente impensado. Dice la palabra en ese pasaje que Jacob se había acostado a dormir poniendo por cabecera una piedra. Nos podemos imaginar lo incómodo que hubiera resultado eso para cualquier ser humano. Pero es que todo eso tiene un simbolismo profundo. Jacob estaba acostado sobre algo duro e incómodo. Algo que sin embargo fue la bendición porque le permitió tener el sueño que vino para revelarle cuál era la nueva relación que Dios quería con él. Jacob estaba en un sitio en la nada y en circunstancias de soledad incómoda, pero descubrió un secreto que no sabía. Él mismo lo dice, y yo no lo sabía. Pues bien, esto nos enseña que el lugar más árido de tu rutina, ese trabajo que te cansa o esa soledad que te pesa, es el sitio exacto donde Dios ha decidido plantar la escalera que une el cielo con la tierra. Allí es donde empieza tu bendición. Allí es donde debes empezar a girar
el ángulo de visión para dejar de ver la incomodidad y empezar a buscar la bendición escondida. Porque entonces lo que nos está diciendo este pasaje es que todo sitio es bueno para tener un encuentro con su presencia. ¿Por qué? ¿Por qué todo sitio? Simplemente porque somos templo de su espíritu y por tanto Él va con nosotros, va con su templo. Y entonces se cumple la palabra que el Señor Jesucristo le dio a los apóstoles, a los discípulos, al final del Evangelio de Mateo, cuando le dice: estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Es cierto, su presencia está con nosotros, en este momento está contigo. Probablemente ya te habías dado cuenta, o probablemente tú no lo sabías, no lo habías pensado. Pero estamos encontrando entonces tesoros ocultos dentro de la palabra, porque también descubrimos que quizás hemos desperdiciado mucho tiempo en conocer a Dios pensando que lo hallaríamos en sitios más rutinarios, en la iglesia, en la Biblia, junto a un pastor, pero se nos han escapado otros momentos de bendición inesperados como a Jacob. Veamos una serie de referencias con respecto a esto que están todas en la palabra de Dios. Observemos cómo Dios se ha manifestado siempre en el campo abierto de la vida. Miren, en Éxodo 3, versículos 2 y 5 dice: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué pasaba aquí? Moisés estaba en su sitio de trabajo. Moisés estaba pastoreando el ganado de Yetro, su suegro. Estaba en el desierto. Y allí llega el Señor, otro sitio de lo menos esperado. ¿Cuántas veces nos habrá visitado el Señor en el sitio donde estamos, en el trabajo, en el hogar, y no nos hemos dado cuenta? Continúa Éxodo 3:5 y dice: y dijo Dios: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué es santa la tierra? Por la presencia de Dios. Lo cual quiere decir que donde Dios se manifieste a ti es lugar santo. Donde quiera que Él esté es santo. Hechos 17, 27 al 28 dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Conectando esto con la palabra de que somos templo del Espíritu, comprendemos perfectamente por qué Pablo enseñó esto a unos incrédulos, a los griegos, a los atenienses. Les dijo: en Él vivimos, nos movemos y somos. Claro, porque Dios está aquí. Nunca ha estado lejos de ti. Su presencia siempre te ha estado acompañando. Entonces, lo que ha faltado es la conciencia de esa presencia. Porque Él va donde quiera que vayamos, siempre que lo que hagamos lo honre. O el sitio donde estemos lo honre, porque algunos saltará, no falta quien, que diga: entonces si yo me meto a un lugar de mala muerte, allá va a estar Dios. Dios te va a cuidar allá, pero que esté propiamente, no sé. Tendría que responderlo a un teólogo, pero lo dudo mucho. Lucas 24, 15 al 16 y 32 dice: y aconteció que yendo ellos, hablando y preguntando entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Repito, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados
para que no le conociesen. Más adelante preguntan, después de que se enteraron que el Señor había estado con ellos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? A veces algo dentro de nosotros nos está avisando que el Señor está queriendo manifestarse de una manera especial, que su presencia siempre está ahí. Eso es lo que hablábamos inicialmente cuando decía yo que algo en el fondo del corazón puede estar pidiendo más que una simple relación religiosa, una relación de obligaciones, una relación de rutina. Arde el corazón en aquel que quiere tener una relación más cercana con Dios. Y entonces la palabra nos muestra que el camino es sencillo, porque Dios siempre está ahí. Lo que ocurre es que con frecuencia no somos conscientes de su compañía. Y Salmo 139, 7 al 10 es contundente porque nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Sheol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Señor es omnipresente, está en todas partes. Por consiguiente, no tenemos que inventarnos métodos extraños para conseguir su presencia junto a nosotros. No tenemos que caer en un éxtasis o leer 3 capítulos de la Biblia o pedirle al pastor que imponga las manos en nosotros para que podamos sentir su presencia. Es cuestión de fe. Es cuestión de creer en la palabra que acabamos de ver. Si Cristo vino a este mundo, entonces no hay una zona neutral en tu día. Tu escritorio es un altar. Tu cocina es un oratorio. Tu descanso puede ser un acto de adoración o es un acto de adoración. Solo con que levantes tu espíritu y tu corazón a Dios y le digas: Señor, gracias por tu presencia en lo que estoy haciendo ahora. ¿Recuerdan una enseñanza que el Señor nos dio hace unos meses sobre que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios y no para los hombres? En esa enseñanza veíamos precisamente esto, que cuando encontramos alguna actividad, alguna tarea que es pesada, solamente con cambiar el objetivo, diciéndole: Señor, esto es para ti. Y ahora complementando con esta enseñanza de hoy, porque Señor, tú estás aquí. Entonces la tarea deja de ser rutinaria y se convierte en un acto de adoración. El problema de Jacob no era que Dios estuviera ausente, sino que él no lo sabía. Ese es el problema nuestro a veces. Entonces la madurez espiritual es pasar del yo no lo sabía al sé que estás aquí, Señor. Es un despertar a su presencia a través de un cambio de la conciencia. Y la piedra, ese sitio áspero, esa experiencia dura, se puede convertir en un altar. Y no esperes a que tu vida sea cómoda para buscar a Dios. Puedes usar la dureza de las circunstancias actuales como la base para reconocer su presencia en tu vida. En forma práctica, vamos a considerar ponernos en el lugar de Jacob. Estamos cansados, está oscureciendo, el suelo es duro, miramos la piedra, la reconocemos y nombramos esa situación difícil que estamos viviendo hoy, o esa noticia pesada que nos acaba de llegar, o esa pérdida de alguna cosa de nuestra vida. No la evites, acéptala como tu lugar de encuentro con Dios. Elige, por ejemplo, una tarea aburrida hoy
Mientras haces y meditas todo esto, medita también en que Jesús también trabajó con sus manos. Él era el hijo del carpintero, pero en su juventud con seguridad ayudó a José en su taller. Entonces, para nosotros el trabajo puede ser fuente de bendición. Por eso hay que hacerlo con excelencia, de saber que Dios es testigo de eso que estamos haciendo. Y miramos la escalera. Justo en esa situación hay una conexión abierta entre la tierra y el cielo. Los ángeles suben y bajan trayendo las oraciones, llevando las oraciones, trayendo las bendiciones. Y tú ves el rastro de Dios entonces en lo ordinario. Puedes ver, por ejemplo, su paciencia en una persona que te habla tranquilamente, en un médico que te atiende con calidad humana, en un empleado que te ayuda en una situación difícil. Puedes ver la mano de Dios allí, o ver la belleza al atardecer, o inclusive en un mal clima. Entonces podemos repetirnos: así es, Señor, tú estás en esta oficina, en este cuarto, en este hospital, en este conflicto. Y ahora yo decido saberlo, ser consciente de que tú estás. Si tú haces esa oración con todo el corazón, vas a observar entonces cómo cambia tu actitud hacia las personas y hacia las tareas. Y quizás pudieras de pronto entonces hacer una oración como esta: Señor, abre mis ojos como abriste los de Jacob. No permitas que pase por este día como si estuviera solo. Ayúdame a ver que el cielo toca la tierra en cada rincón de mi jornada. Amén y amén.